También a pocos días y ya en esta recta final para elegir el próximo presidente de nuestro país, los candidatos siguen adelantando sus campañas desde los territorios y justamente allí se encuentra nuestra compañera Diana López. Diana, ¿en dónde se encuentra y cuáles son los resultados de la última encuesta en Norte de Santander? Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes a todos los televidentes que se conectan con Oriente Noticias. Yo los saludo desde el Puente Internacional Simón Bolívar y de acuerdo a la última encuesta revelada, el porcentaje que obtuvo cada candidato, el nuevo presidente para Colombia sería el ingeniero Rodolfo Hernández, quien obtuvo un resultado del 48.2% en comparación con el candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien obtiene un 46.5%. Recordemos también que Rodolfo Hernández lideró en 34 de los 40 municipios del departamento, lo que lo catapultan como el favorito de la mayoría de los norte santanderianos. Desde el lunes iniciaron las elecciones en el exterior, es por eso que los colombianos que residen en Venezuela cruzan los pasos internacionales para ejercer su derecho y aunque la mayoría indicó que su voto es secreto, más de uno dejó ver su favoritismo por el ingeniero Rodolfo Hernández. RH, positivo. Sí, porque para mi país quiero lo mejor. Y es que de acuerdo a la última encuesta revelada por Ecoanalítica, Rodolfo Hernández tiene una ligera ventaja frente a Gustavo Petro, el candidato por el Pacto Histórico, quien estuvo hace algunos días en la capital norte santanderiana acompañando a los empresarios del calzado y de la confección. Por Gustavo Petro, ¿por qué? Porque es un candidato que conoce el país, sabe las propuestas son claras. Lo que pasa es que nos han venido vendiendo una información de que Venezuela, de que nos va a volver como Venezuela y toda cuestión así, pero no. Por Gustavo Petro. No, porque queremos un cambio para el país. Lo cierto es que en Norte de Santander el candidato favorito es el ingeniero Rodolfo Hernández, pues en primera vuelta el candidato obtuvo más de 360.000 votos en todo el territorio departamental, liderando en 34 de los 40 municipios. Yo quiero votar por Rodolfo Hernández. ¿Por qué? Pues me parece muy bien sus propuestas. Tengo candidato y él le dio las propuestas y pues lo que necesitamos en este país es conservar la democracia. Entonces hay que votar por la gente que le brinde democracia a Colombia. Con unas propuestas claras y concisas como lo es. Y para la segunda vuelta se establecerán las mismas medidas como la ley seca y el cierre de frontera, además del aumento de pie de fuerza en todo el territorio nacional. Y es que en las últimas horas también se conoció la instalación de unas vallas o unas zonas de bloqueo en el sector de San Antonio del lado venezolano. Pero antes de ampliar toda esta información quiero mostrarles un poco el panorama. A esta hora podemos observar que hay gran flujo de personas que están utilizando este puente fronterizo para venir de Venezuela hacia Colombia a realizar todos los procesos que necesitan hacer y que no pueden hacer en Venezuela debido a la crisis que allí se está presentando. Pues bien, lo que ellos nos han indicado fuera de cámaras de Oriente Noticias es que precisamente esta valla tiene que ver con las elecciones pasadas aquí en el país colombiano, cuando se presentó el problema donde miles de colombianos residentes en Venezuela quedaron atrapados en San Antonio porque no los dejaban pasar. Pero ¿cuál es la información que han dado los venezolanos frente a este caso? Se los presentamos en el siguiente informe. Esta es la valla que fue instalada a unos metros del puente internacional Simón Bolívar que comunica a Venezuela con el sector de la parada en Villa del Rosario. Según han indicado quienes cruzan este paso, la instalación del elemento se debe a la situación que se registró durante la primera vuelta electoral en Colombia. Que habían puesto las vallas, que hiciera que habían cerrado por las elecciones, pero como siempre aquí en Colombia, sobre todas las cosas hay normalidad en eso, por aquí por el puente me vine confiado. Lo único ahora es que pusieron unas vallas, unos camiones con unas latas y... ¿Les han dado alguna razón del por qué pusieron esas No, vallas? ¿No saben? nada saben. Pero al momento de pasar, ¿por dónde pasan? ¿Tienen alguna? Por la acera, solo por la acera. Los camiones ocupan toda la calle y queda solo la acera. Sin embargo, quienes deseen pasar al lado colombiano pueden hacerlo a través de un espacio reducido que fue habilitado en esta zona y que es constantemente monitoreado por los guardias venezolanos. La primera vuelta de las elecciones, de que
la gente se volcó para ese día, entonces no los querían dejar pasar, entonces la gente se vino de mala gana, entonces ahora eso lo retiene a uno. Supuestamente van a cerrar el viernes porque hay las elecciones aquí en Colombia. A pesar de la situación presentada, el paso por el puente internacional está habilitado y hay gran flujo peatonal en la zona de quienes vienen del lado venezolano hacia Colombia, algunos a realizar compras y otros a ejercer su derecho al voto. Se está esperando que se tome una decisión y una buena comunicación hacia la población colombiana en el vecino país, en Venezuela, para saber cómo puede funcionar el registro electoral que hay para los colombianos inscritos en territorio venezolano en el sistema consular y que podrían venir a los pasos fronterizos para hacer uso de su derecho a elegir presidente en esas mesas electorales que están dispuestas en el Puente Internacional Simón Bolívar y en Francisco de Paula, Santander. Las votaciones continúan en los 3 puestos consulares en norte de Santander y se espera que al final de la semana se genere una amplia participación. A la fecha aún no se conocen cuáles serán las medidas que se tomarán para el departamento norte santanderiano en materia de orden público y para la zona de frontera, si se cerrarán o no se cerrarán los pasos en medio de las elecciones de segunda vuelta para la presidencia. Pues bien, por ahora esa es toda la información desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Diana López para Oriente Noticias, estamos informando.